Good evening, Cornerstone. Buenas noches, We're Cornerstone. glad that you're joining us tonight. Estamos felices de que estén con nosotros. On Wednesday nights, we go deeper into the Word of God. Los miércoles en las noches vamos más profundo en la palabra. And tonight we'll be in Colossians chapter 1. Y esta noche vamos a estar en el libro de Colosenses capítulo 1. And the Bible study today is about the serving in church, serving God in church. Y el estudio de hoy es acerca de cómo servir a Dios en la iglesia. The sacrifice of service, El sacrificio del servicio or laboring for the church. o el labor por la iglesia. Let's say a word of prayer. Hagamos una oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. We pray that as we open your word, Así como nosotros abrimos la palabra, you would open our hearts te pedimos que tú abras nuestros to corazones receive everything that you have for us. para que podamos recibir todo lo que tú tienes para In nosotros. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos decimos, Amen. Amén. Amen. Praise God. Alabamos al In Señor. Colossians chapter 1, En el libro de Colosenses capítulo 1, we'll begin reading in verse 19. vamos a empezar leyendo en el versículo 19. Colossians 1:19. It says, "For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell." Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Many people think that Jesus was less than the Father, Muchas personas piensan que Jesús era menos que el Padre, but that's a wrong idea pero eso es una idea equivocada, because in the Trinity, in the Godhead, all are equal. porque en la Trinidad todos son iguales. So it says here, the fullness dwelt in him, in Jesus. Dice aquí que habitaba en toda plenitud. And verse 20, "And by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross." Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. So God is reconciling everything in heaven and on earth, Entonces Dios está reconciliando todo en el cielo y en la tierra, reconciling all things through Jesus Christ, reconciliando todo a través de Jesucristo, bringing things back into his purpose. trayendo todo otra vez a su propósito. Verse 21, En el versículo 21 it says, "And you who were once alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death to present you holy, blameless, and above reproach in his sight." y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de él. So now, because of what Jesus did on the cross, Entonces ahora por lo que Jesús hizo en la cruz, we are being reconciled to the Father estamos siendo reconciliados con el Padre through the body of his flesh. a través de la carne de su cuerpo. In other words, through his sacrifice. En otras palabras, a través de su sacrificio, So that he can do a deeper work in us, para que Él pueda hacer un trabajo más profundo en nosotros, so that when he presents us to the Father, para que cuando Él nos presente al Padre, we would be, it says, holy and blameless and above reproach in his sight. para que nosotros podamos entonces presentarnos delante del Padre santos y sin manchas e irreprensible delante de Él. So this is not something that happens when you get saved. Esto no es algo que sucede cuando somos salvos. When you get saved, you become reconciled. In other words, you're put back into the plan of God, Cuando tú eres salvo, tú eres puesto de nuevo en el plan de Dios, so that now he can do a work in you through the Holy Spirit. para que Él ahora pueda hacer un trabajo a través de ti en el Espíritu Santo. It's not just about going to heaven. No se trata solamente de ir al cielo, It has to do with God's eternal purpose. tiene que ver con el propósito eterno de Dios. God has a place for us in his purpose. Dios tiene un lugar para nosotros en su propósito. So he saved us Entonces Él nos salvó and qualified us y nos cualificó so that now the Holy Spirit can work in us para que ahora el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros and present us holy and blameless and above reproach. y presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles.
Now, this is a message that's not being preached in the church. Este es un mensaje que no está siendo predicado en las iglesias. They're preaching Jesus saved you. Están predicando que Jesús te salvó. In Jesus, we have everything you need. En Jesús tienes todo lo que necesitas. So just come to church, Solo ven a la iglesia, pay your tithe, pagas tus diezmos, don't cause any trouble, no causes ningún problema and you're going to be fine. y vas a estar bien. But that's not the work of the Holy Spirit. Pero esa no es la obra del Espíritu Santo. Salvation is something that Jesus paid for on the cross. La salvación es algo que Jesús pagó en la cruz. But now we have to take up our own cross Por ahora nosotros debemos tomar nuestra propia cruz so that the work of God can proceed in our hearts and in our characters. para que la obra de Jesús pueda entonces proceder en nuestro corazón y en nuestro carácter. And he reminds everybody, remember, you were alienated. You could not qualify for this. Y él nos recuerdan, ustedes eran extraños, ustedes no califican para esto. You didn't have any of these benefits. Ustedes no tenían ninguno de estos You were beneficios. excluded from the covenant. Ustedes estaban fuera del pacto. No coverage, No había cobertura, no benefits. no había beneficios. But now Christ has given you coverage. Pero entonces ahora en Cristo nos ha dado cobertura. He has put you into the covenant with God, Te ha puesto en el pacto con Dios, the new covenant. el nuevo pacto. And the new covenant means that we are redeemed by his blood, Y el nuevo pacto quiere decir que hemos sido redimidos por su sangre, but then changed and transformed by the Holy Spirit. pero también cambiados y transformados por el Espíritu And this is Santo. the part that's not being preached in the church. Y esa es la parte que no está siendo predicada en la iglesia. So people they see suffering in the Christian life as something abnormal. Entonces ven a los cristianos, el sufrimiento del cristiano como algo abnormal. They see laboring for the church as something not necessary. Ven la labor en la iglesia como algo innecesario. Many Christians say that even baptize is optional. Y algunos cristianos hasta dicen que el bautismo es opcional. Receiving the baptism of the Holy Spirit is optional. Recibir el bautismo del Espíritu Santo es opcional. I have Jesus in my heart. Yo tengo a Jesús en mi That's corazón, all that I need. es todo lo que necesito. But that's not what Paul is saying here. Pero eso no es lo que Pablo dice aquí. He says that we were reconciled, Dice que nosotros fuimos reconciliados and one day he wants to present us y un día Él quiere presentarnos, not the way that we came in, no de la misma manera que nosotros entramos, but holy and blameless and above reproach. sino santos, sin manchas e Now, irreprensibles. verse 23 is going to blow your mind. Bueno, entonces el versículo 23 les va a sorprender, Because it says he wants to present us. porque dice que quiere In presentarnos. verse 22, holy and blameless and above reproach. En el versículo 22 dice santos y sin mancha e irreprensibles. Then it continues in verse 23. Entonces dice en el versículo 23, If, so whenever a verse starts with if, si un versículo empieza con sí, that's a conditional verse. eso es una condición en el versículo. Verse 23 says, if indeed you continue in the faith. En el versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, Grounded and steadfast, y sin moverlos de la esperanza, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard. de la esperanza del evangelio que habéis oído. So here we see a condition. Entonces aquí vemos una condición. In order for us to be holy and blameless and above reproach, Para nosotros entonces ser santos y sin manchas e irreprensible, then we have to meet the conditions in verse 23. entonces nosotros tenemos que alcanzar la condición que está en el versículo 23. We have to, number one, continue in the faith. Entonces, primero tenemos que continuar en la fe. Number two, to be grounded. Entonces, en el número 2, estar firmes. Number three, to be steadfast. Entonces, en el número 3 es sin moveros. These are the conditions Estas son las condiciones for the Holy Spirit to work in our life. para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas. We have to be stable individuals, Tenemos que ser individuos estables, consistent, consistentes, steadfast, grounded. Arraigado. firmes, arraigados. So imagine if a doctor is going to do surgery, Imagínense que un doctor vaya a hacer una cirugía and every time he makes an incision on the patient, y cada vez que hace una incisión en el the paciente, patient is wide awake el paciente está totalmente despierto and he moves. y se mueve. Ow, that Oh, hurts.
entonces le duele. And doctor says, well, hold on, I have to do surgery. Entonces el doctor le dice, espérate porque tengo que hacer la cirugía. And he pokes the patient again. Y luego entonces pasa el Oh, bisturí otra no. vez y de nuevo le And the duele. patient is moving the whole Y time the el doctor's paciente operating. se mueve cada vez que el doctor está operando. So if every time the Holy Spirit is going to work in your life, Si cada vez que el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida, it could be through a person, puede ser a través de una persona, it could be through circumstances in puede your life. ser a través de circunstancias en tus vidas. Instead of understanding what the work of the Spirit is at that moment, En vez de entender lo que es la obra del Espíritu Santo en ese momento, and you run away from those y situations, tú corres de estas situaciones, you're not being steadfast. no estás siendo cimentado, You're not trusting in God. no estás confiando en Dios. So it's a balance. Es un balance. Knowing when to stand and fight, Saber cuándo mantenerte firme y pelear, and when the Holy Spirit is doing something and you just have to yield. y o si el Espíritu Santo está haciendo algo y tú tienes que ceder. But if the Holy Spirit is going to work in our life, Pero si el Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas, then we have to meet these conditions. entonces nosotros tenemos que cumplir con estos If requisitos. indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, So this is a conditional process. entonces es un proceso que requiere una So condición. that's how we know it's not talking about salvation. Entonces sabemos aquí que no está hablando de la salvación. There were no conditions for salvation No hay ninguna condición para la salvación, except repentance excepto el arrepentimiento and believing in Jesus. y creer en Jesús. He's the one that met the conditions on the cross. Él fue que cumplió con los requisitos en la And cruz. so through his sacrifice, our sins are forgiven. Entonces a través de su sacrificio nuestros pecados fueron perdonados. And we are qualified to partake of the new covenant. Entonces nosotros estamos cualificados para tomar también del nuevo pacto. So this is Paul reminding them. Entonces Pablo recordándonos. Then in verse 24, Entonces en el versículo 24 he continues. continúa. He says, I now rejoice in my sufferings for you, and I fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ for the sake of his body, which is the church. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Okay, so this is another level Entonces esto es un nuevo nivel, of maturity. un nuevo nivel de madurez. Because when you're a baby Christian, Porque cuando tú eres un bebé cristiano, God begins to show you the necessary sufferings that you have to go through Dios empieza a enseñarte los padecimientos necesarios que tú tienes que padecer so that you can come to maturity. para que puedas alcanzar esa madurez. God begins to show you how you need to suffer Dios empieza a enseñarte cómo tú tienes que sufrir so that you will be not a baby Christian but a mature Christian. para que ya dejes de ser un bebé cristiano y te conviertas en uno maduro. And it's not easy when the Holy Spirit begins to operate in your heart. Y no es fácil cuando el Espíritu Santo empieza a operar en tu corazón. But that's part of the new covenant. Pero eso es parte del nuevo pacto. He's removing the heart of stone Él está removiendo el corazón de piedra and he's given us a heart of flesh y nos está dando un corazón de carne that feels what God feels. que siente lo que Dios siente, That feels that senses what the Holy Spirit wants to do. puede sentir lo que el Espíritu Santo quiere hacer. So that's the first layer of suffering. Esa es la primera capa del And sufrimiento. many Christians do not accept that Y muchos cristianos no aceptan esto because we hear about the gospel of grace. porque empezamos a oír sobre el Evangelio de la gracia. There's no need to suffer as a No hay Christian. necesidad de sufrir como You cristiano. don't have to change. No tienes que cambiar. If you do, it's good, Si cambias está bien, but it's not necessary. pero no es necesario. You already have Jesus in your life. Ya tú tienes a Cristo en tu vida. Everything else is extra. Todo lo demás es extra. And that's not true. Y eso no es verdad. Salvation is free, Salvación es gratis. but God has saved you Pero Dios te salvó and he's also called you y también te ha llamado into his kingdom. a su reino. So to partake of the kingdom of God, Entonces, para participar del reino de Dios, change is necessary. el cambio es necesario. To be saved, no Para- change is necessary. Para ser salvo no hay que hacer ningún cambio. That's why the thief on the cross, Por eso es que el ladrón de la cruz, Jesus told him, today you'll be with me in paradise. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. He never went to church. Él nunca fue a la iglesia. He never changed. Él nunca cambió. He died as a thief.
Él murió como un ladrón, but he acknowledged that he was a sinner pero él reconoció que era un pecador and he believed in Jesus. y creyó en Jesús. He just barely got into heaven. Él por poco lo hizo al Casi cielo. no llega, pero llegó. So we don't want to be where the thief on the cross is. Nosotros no queremos estar en la posición del ladrón de la cruz. That's not where the bride will be. Eso no donde la novia de Cristo va a Because estar. the bride of Christ acknowledges that she has to prepare herself. Porque la novia de Cristo reconoce que tiene que prepararse a sí misma, That she needs to be blameless and holy and above reproach. que ella debe estar sin mancha, irreprensible. That's why Jesus died on the cross. Por eso fue que Cristo murió en la cruz, That he might cleanse her para poder limpiarla and wash her through his word. y lavarla a través de su palabra. Not for salvation, No para salvación, but to present her to himself. pero para presentársela a sí mismo, Holy and blameless. santo y sin mancha. So now Paul begins to say in verse 24, Entonces ahora Pablo dice en el versículo 24, he talks about a new dimension of suffering. entonces Pablo habla de una nueva dimensión de sufrimiento. And when I say suffering, it doesn't necessarily have to be a negative thing. Y cuando yo digo sufrimiento no necesariamente tiene que ser algo negativo. So it means sacrificial living. Quiere decir más una vida de sacrificios. It means not thinking about yourself, but thinking about someone else. No pensar en ti mismo, sino en otros. So when we suffer as a young Christian, Cuando nosotros sufrimos como cristianos jóvenes, we don't do it necessarily because it will bring any earthly benefit to us, no lo hacemos necesariamente porque nos va a traer algún beneficio terrenal. but we do it because we know that if the Holy Spirit changes us, Lo hacemos porque sabemos que si el Espíritu Santo nos cambia and we suffer in order to be changed and transformed, y sufrimos para que poder ser transformados, to be more like Christ, para parecernos más a Cristo, then our family will be happier, entonces nuestra familia estará más felices, God will be happier, Dios estará más feliz and we'll be living our life in a way that pleases God. y estaremos viviendo una vida que le plazca a Dios. So that's the first layer of suffering. Pero ese es el primer capa de sufrimiento. We do it, but we have a direct benefit. Lo hacemos pero tenemos un beneficio directo. But the second layer of suffering, Pero la segunda capa de sufrimiento, there's no really direct benefit. no hay un beneficio directo, There's an indirect benefit hay un beneficio indirecto. because we are involved in a process that pleases God. Porque estamos involucrados en un proceso que le place a Dios. But the ones who benefit are those who are members of the body of Christ. Pero los que se benefician son aquellos que son los miembros del cuerpo de Cristo. So in verse 24, he said, "Now I rejoice in my sufferings for you, and I fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ for the sake of his body, which is the church." En el versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. So with maturity as a Christian Entonces con la madurez como cristiano comes revelation viene también la revelación, and wisdom and understanding. la sabiduría y el entendimiento. And one of the things that we begin to see as we mature in Christ Y una de las cosas que empezamos a ver según vamos madurando en Cristo is the importance of the body of Christ in the eyes of God. es la importancia del cuerpo de Cristo en los ojos de Dios. It's the importance of the bride of Christ Es la importancia de la novia de Cristo in the eternal purpose of God. en el propósito eterno de Dios. And we begin to get the same perspective that God has. Entonces empezamos a tener la misma perspectiva que Dios tiene. The Bible says the church is the apple of his eye. La palabra de Dios dice que la iglesia es la niña de sus ojos, The bride of Christ. la novia de Cristo. And so when we begin to see how valuable the church is in God's eternal purpose, Cuando empezamos a ver el valor que verdaderamente tiene la novia de Cristo en los ojos de Dios, then we begin to serve sacrificially, entonces nosotros podemos servir sacrificialmente, not because we love the body of Christ or the members of God's family, no necesariamente porque amamos el cuerpo de Cristo o algún miembro de la familia, but because we understand the value of the body of Christ in the eyes of God. y sino porque entendemos el valor del cuerpo de Cristo delante de los ojos de Dios. So Paul says, I'm suffering for this purpose, Entonces Pablo dice, yo estoy sufriendo por este propósito, but I rejoice in my suffering. pero me regocijo en mi sufrimiento. You know, it's a privilege to serve God. Es un privilegio servir a Dios.
It's a privilege to suffer for the church. Es un privilegio sufrir por la It's a iglesia. privilege to lay our lives down. Es un privilegio poner nuestras vidas, Not for our immediate family, no por nuestra familia inmediata, but for the body of Christ. sino por el cuerpo de Cristo. And so Paul said, I rejoice in my sufferings Entonces Pablo dice, yo me regocijo en mi sufrimiento for you. por ti, Not because I love you, no porque yo te amo, not because you're my family no member, porque tú eres mi familia, not because you have a great personality, no porque tú tengas una gran personalidad, but because this is the body of Christ. me regocijo porque este es el cuerpo de Cristo, Because you are the church. porque tú eres la iglesia. And then he says in verse 25, Entonces dice en el versículo 25, of which I became a minister according to the stewardship from God which was given to me for you. de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. The other day my daughter was getting into the car and she dropped her cell phone, El otro día mi hija se estaba entrando en el carro y se le cayó el teléfono, like somebody just did right now. como pasó ahora mismo. And I looked at my daughter and she looked at me, Y yo la miré y ella me miró a mí. because you know how expensive it is if the screen cracks Tú sabes lo caro que es si se rompe la pantalla or if they lose their phone. o si se le pierde el teléfono. And she dropped her phone and it's the same thing came out of my mouth. Y cuando ella dejó caer el teléfono, lo mismo salió de mi I boca. must say this several times a week. Yo debo decir esto varias veces a la semana. That's why I can't buy you anything valuable, Por eso que no te puedo estar comprando cosas caras, because you're not responsible. porque no eres responsable. I drop my phone all the time. Yo dejo caer mi teléfono todas las veces, But that's not the point. pero ese no es el punto. The point is, if you receive something valuable, El punto es que si tú recibes algo de valor, it comes with a tremendous responsibility. viene con una tremenda responsabilidad. Amen? Amén. When my kids were little, Cuando mis niños estaban pequeños, I bought reading glasses at the dollar store yo compraba lentes de leer en el dollar store, because my kids were little. They grab my glasses and break them. porque mis niños estaban pequeños y me agarraban los lentes y me los rompían. So, Joelito, dollar store. Joelito Dollar Store. And so I knew that I could not buy expensive glasses. Yo sabía que no podía comprar lentes caros, Now I'm in danger again because I have grandchildren. pero ahora otra vez, ahora que tengo nietos, So when you receive something valuable, cuando tú recibes algo de the valor, person who gave it to you la persona que te lo ha regalado expects you to value it espera que tú lo valores and take care of it y que lo cuides and understand how important that thing is. y que entienda lo importante que esto es. So this is what Paul is trying to express here. Y esto es lo que Pablo está tratando de expresar. He said, I became a minister to the stewardship from God which was given to me for you. Yo me convertí en un ministro que había estado oculto desde los siglos y edades por ti. In other words, he says, God has given me this responsibility. En otras palabras, Dios me ha dado esta responsabilidad. I am a steward. You know what a steward is? Yo fui hecho un ministro, Un mayordomo. un mayordomo, What does it say? Let's read verse 25. Of which I became a minister according to the stewardship from God. del cual fue hecho ministro según la administración de Dios. So he is an administrator. Entonces él es un administrador. In other words, God gives you something En otras palabras, Dios te da algo, and he says, this is not yours, pero esto no es tuyo, but take care of it like if it were yours. pero cuídalo como si fuera tuyo. Does everybody understand? ¿Todos entienden? It's not yours, No es tuyo, it's mine, es mío, but take care of it. pero cuídalo. So this is what Paul was saying, Entonces esto es lo que Pablo está diciendo. that he said, you were given to me Él está diciendo, ustedes me fueron dados a mí to be a administrator, para que yo sea as a administrador, minister of God. como un ministro de Dios. So when we're faithful to God Así que cuando somos fieles a Dios and we accept the suffering as a baby Christian to begin to mature, y aceptamos ese sufrimiento como bebés cristianos para madurar, at some point we begin to make a transition en algún momento empezamos a hacer una transición to become an administrator para convertirnos en administradores
in the body of Christ. en el cuerpo de Cristo. Because it's a burden that God gives every Christian, Porque es un peso que Dios le da a todo cristiano, unless you're a baby Christian. a menos de que tú seas un bebé. So when my children were young, and still some of them today, Y cuando mis niños estaban pequeños, aún algunos hasta este día, they have no idea how much our mortgage is, how much money we spend on bills. no tienen la menor idea de cuánto nosotros gastamos en el mortgage, en cuentas. But as they get older, they begin to participate in administering the house. Entonces, cuando van creciendo, empiezan a participar en la administración de la casa And they take on responsibility. y toman And they responsabilidades begin to take out the trash, y empiezan a sacar la to basura, wash the dishes, a lavar los to platos, go to the grocery store. y ir al mercado. So this is part of maturing also as a Christian. Esto también es parte de madurar como So cristiano. the first few years serving as a Christian, Entonces, los primeros años sirviendo como cristiano, the Holy Spirit is working in us. el Espíritu Santo está obrando en nosotros. And if we have continued and been stable and allowed the Holy Spirit to work, Y si continuamos y somos estables y dejamos que el Espíritu Santo obre, we will grow in grace and wisdom, entonces vamos a crecer en gracia y en sabiduría. and we will begin to take on the burden of Jesus. Entonces vamos a empezar a tomar ese peso de Cristo. He said, "Come to me, all who are weary and heavy laden, Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, and I will take off the burden." y yo tomaré esa carga, And then He will give us a new burden. y nos dará una nueva carga. That's what's on His heart, Eso es lo que está en su corazón, which is the purpose of God, que es el propósito de Dios, which is working and serving God in the body of Christ que es obrar y trabajar en el cuerpo de Cristo to fulfill the Word of God. para completar la palabra de So Dios. Paul said, "This administration was given to me from God Entonces Pablo dice, esta administración me fue dada de parte de Dios for your sake para su bienestar, to fulfill the Word of God." para que se cumpla la palabra de Dios. In other words, I'm doing this thing for you, En otras palabras, yo estoy haciendo esto por ustedes, but it's not because of you, pero no es por ustedes, porque ustedes, but it's to fulfill the Word of God. sino que esto es para que se cumpla la palabra de Dios. This is what God wants me to do. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. It's got nothing to do with you. No tiene nada que ver con ustedes. Amen? Amén. So it's for you, but it's not about you. Entonces es por ti, pero no tiene nada que ver contigo. Verse 26. En el versículo 26 It says, "The mystery which has been hidden from the ages and from generations has now been revealed to His saints." En el versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. So it comes by revelation. Entonces viene por revelación. If somebody serves in church because the pastor says we need volunteers, Si alguien está sirviendo en la iglesia porque el pastor dice que necesita voluntarios, the day that they become upset, they stop serving God as a volunteer. el día que se enojan dejan de servir como voluntarios. But the day people serve God because they have a revelation Pero el día que la persona sirve a Dios porque tiene una revelación of what God's eternal purpose is, del eterno propósito de Dios, of what the bride of Christ is, de lo que es la novia de Cristo, and they give themselves y se entregan a sí mismos to serve the body of Christ, para servir el cuerpo de Cristo, they're not going to be upset. nunca se van a enojar. You can't push their buttons No lo puedes hacer enojar. because what they're not doing it for the pastor. Porque lo que están haciendo no lo están haciendo por el pastor. What they're doing, they're not doing it for the people in the church. Porque lo que están haciendo no lo están haciendo por la gente de la Because iglesia. even though they're doing it for the people in the church, Porque a pesar de que lo están haciendo por la gente en la iglesia, it's not about the people in the es church. no es acerca de la gente de la iglesia. It's part of God's calling for your life. Es parte del llamado de Dios a tu vida. And it's a suffering, Y es un sufrimiento, but it comes with joy pero viene con gozo. because we understand the privilege. Porque entendemos el privilegio. We understand the reward that will come. Entendemos la recompensa que va a venir. We understand the joy that it brings to the heart of God. Entendemos el gozo que esto trae al corazón de Dios. So we can say like Paul said, Entonces podemos decir como Pablo dijo, I rejoice in my sufferings for you. yo me regocijo en el sufrimiento por ti. You don't deserve it. Tú no te lo mereces, I don't like you. tú no me agradas, You're ungrateful. tú eres malagradecido. Maybe even
people that are difficult to put up with. Y hay a veces son personas hasta difíciles de soportar, But we know we're not doing it for the people. pero sabemos que no lo estamos haciendo por la gente. We're doing it because it brings us joy, Lo hacemos porque nos trae gozo, because we understand the privilege that God has given us. porque entendemos el privilegio que Dios nos ha dado. This was a mystery. Esto era un misterio. To them, in verse 27, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Dios quiso, en el versículo 27, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. God's eternal purpose has been hidden El propósito eterno de Dios estaba escondido until the church. hasta la iglesia. Now it is being revealed Ahora está siendo revelado through the saints. a través de los santos. That's why I say it comes by revelation. Entonces, por eso digo, tiene que ser por revelación. So you can be a kingdom preaching church Entonces tú puedes ser una iglesia que predica el reino de Dios, who is preaching about the bride of Christ. que está predicando sobre la novia de Cristo, And some of the people in the church understand it. y algunas de las personas en la iglesia sí lo entienden. They have a revelation of God's eternal purpose. Tienen una revelación del propósito eterno de Dios And they give themselves to God's eternal purpose. y se dan a ese eterno propósito de Dios. And other people in the very same church, Y algunas personas en la misma iglesia they don't get it. no lo entienden. They enjoy the church. Ellos disfrutan la iglesia, They enjoy the fellowship. ellos disfrutan la hermandad, But they're in a process of coming to maturity. pero están en el proceso de madurar. So we have to be patient. Entonces tenemos que ser pacientes. Because some people, the minute church is over, they leave. Porque algunas personas, desde el minuto que se acaba la prédica, se van. They have no burden for the church. No tienen ningún carga por la They come iglesia. to receive. Vienen a recibir. And that's okay. Y eso está bien. This is part of the growth process. Eso es parte del crecimiento. But sometimes you'll see they get a revelation. Pero en un momento te das cuenta que tuvieron una revelación. And they begin to understand the work of God in their life. Entonces empiezan a entender la obra de Dios en sus vidas. And they begin to understand the value of the body of Y Christ. empiezan a entender el valor del cuerpo de And Cristo. they start serving in church sacrificially. Y entonces empiezan a servir sacrificialmente en la iglesia. They'll stay longer than most people. Se quedan más tarde que los demás. They have a sense of responsibility for the Tien- body of Christ. tienen un sentido de responsabilidad por el cuerpo de Cristo. This was the Holy Spirit that revealed that to them. Eso fue el Espíritu Santo que se lo reveló a ellos. Because it's a mystery and it's been hidden. Porque es un misterio que ha estado escondido. That if Christ is in you, Que si Cristo está en ti, then there's a hope of glory. entonces hay una esperanza de gloria. You don't have it yet, Tú no lo tienes aún, but if you keep fighting, pero si sigues luchando, keep going on to maturity, sigue buscando la madurez. if you allow the Holy Spirit to do what He wants to do in your heart, Si tú permites que el Espíritu Santo siga obrando en tu corazón, and if you're willing to suffer for the church, y si tú estás dispuesto a sufrir por la iglesia, there's hope for you. entonces hay esperanza para ti. There's no guarantee, No hay but garantía, there's hope pero hay esperanza. because Christ is in you. Porque Cristo está en ti. Let's keep reading. Vamos a seguir leyendo. So Paul says, Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. En el versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. So Paul was very focused. Entonces Pablo estaba muy enfocado. He says, I'm not happy just getting people saved. Yo no estoy contento con solamente la I'm salvación. not happy with people volunteering to serve God in church. Yo no estoy contento que solamente con que hagan voluntariado en la iglesia. I want to warn every man Yo quiero advertirle a todo hombre and teach every man y enseñar a todo hombre to present everyone perfect in Christ Jesus. a presentar a todos perfectos en Cristo Jesús. This is not talking about salvation. Esto no está hablando de la salvación. This is talking about God's purposes. Esto está hablando del propósito de In Dios. verse 29, En el versículo 29, to this end I also labor, striving according to His working, which works in me mightily. por lo cual
también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. So Paul said, this is how I labor, Entonces Pablo dice, así es que yo trabajo, not for his salvation, no por la salvación, but to fulfill the calling in his life sino para cumplir con el propósito en mi vida and suffer for the body of y Christ, sufrir por el cuerpo de to Cristo, try to bring them to perfection. para poder traerlos a la And so perfección. he labors for this cause. Entonces Él obra y trabaja para esta obra. He strives for this cause Entonces Él también está luchando por esta causa, according to his working, de acuerdo a su obra, which works mightily in him. que trabaja con poder a través de Él. Let me tell you what's going to be stronger than Cuban coffee. Te voy a decir algo que va a ser más poderoso que el café cubano. That is when you work for the things that God has called you to work for. Y eso es cuando tú trabajas por las cosas que Dios te llamó a trabajar. When you connect the passion that God has put in your heart Cuando tú conectas esa pasión que Dios puso en tu corazón with laying your life down con rendir tu vida and suffering whatever has to be suffered. y sufrir lo que tenga que sufrir, Like Paul said, como Pablo dijo, to fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ, para cumplir en mi carne lo que falta en el ministerio de Cristo, for the sake of his body, por amor a su cuerpo, which is the church. que es la iglesia. A special anointing comes in your life. Una unción especial viene a tu vida Everything changes. y todo cambia. You begin to relate to Paul's words. Entonces te puedes relacionar con las palabras de Pablo You understand how powerfully God can really work in your life y empiezas a entender el poder que el Dios puede trabajar en tu vida. when you put your hand to the plow Cuando tú pones la mano en el arado and go forward with God's purposes. y caminas hacia adelante con el propósito de Dios. So you've seen in my example Y tú puedes ver en mi ejemplo that you can have a job, you can be a professional, de que tú puedes tener un trabajo, puedes ser un profesional, you can have a big family, puedes tener una gran familia, you can have many other hats that you wear in our community, tú puedes tener muchos sombreros en la comunidad, but you can still put God in first place. pero todavía tú puedes poner a Dios en primer lugar. You can still be a blessing to your church. Tú todavía puedes ser una bendición para la We iglesia. must let the Holy Spirit work, Debemos dejar al Espíritu Santo trabajar, but then we must work for the Holy Spirit. pero también nosotros debemos trabajar para el Espíritu Santo. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? That's my message for tonight. Este es mi mensaje para hoy. And I hope everybody that understands the purposes of God Y espero que todos aquellos que han entendido el propósito de Dios will take the next step. tomen el próximo paso Will do the next thing that you know that God wants you to do. y tomen ese paso de lo que Dios quiere hacer. That we become consumed with the purposes of Que God. seamos nosotros consumidos con el propósito de Dios. And that God not just be something, a hobby that we have on the Y side. que Dios no sea solamente un pasatiempo que tenemos en el lado. And many times we treat our work and our jobs with more respect and value than the house of God. A veces nosotros tratamos nuestro trabajo con más respeto que lo que el propósito de Dios. We don't want to be late, we want to be punctual. En el trabajo queremos ser puntuales, no queremos llegar tarde. We don't want to work hard because we know it'll bring us more benefits. Queremos trabajar fuerte porque sabemos que nos va a traer más beneficio. And we give God our leftover time. Entonces a Dios le damos lo que nos sobra. But in time, God will show you Pero con el tiempo Dios te va a enseñar the blessings of giving yourself completely las bendiciones de entregarte por completo and how God begins to sanctify us and cleanse us and prepare us. y cómo Dios empieza a santificarnos y a Let's prepararnos. stand so we can close in prayer. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración. Amen. Amen. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. We believe that you have called us Nosotros creemos que tú nos has llamado to take up our cross every day. para tomar nuestra cruz todos los días. And even as Paul was giving and laying his life down Y sacrificially así como Pablo estaba rindiendo su vida y dándola como sacrificio for the body of Christ, which is the church, por el cuerpo de Cristo que es la iglesia, that you might give each one of us a revelation que tú nos des a cada uno de nosotros una revelación of the value and the importance of that calling. sobre el valor y la importancia de ese llamado. How much you love the church, Cuánto tú amas tu iglesia, that you gave your only son for her. que tú diste a tu único hijo por ella. Help us love the body of Christ with the same love, Ayúdanos a amar la iglesia con el mismo amor that we might bring joy to your heart. para que nosotros podamos traer
gozo a tu In corazón. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. God Amén. bless you, and we'll Dios see les you on bendiga y nos Sunday. vemos el domingo. I don't know if there's any prayer petitions here tonight.